Los rabinos de Malvinas. El subtítulo dice La comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo, prologado por un gran periodista inglés radicado en Argentina, exdirector del Buenos Aires Herald en los años más duros de la guerra, que fue Andrew Graham Lowell, que tuvo que irse. Y por supuesto, bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero preguntarte, ¿este es un país antisemitista? ¿Antisemita? Este país no es un país antisemita, es un país donde hay antisemitismo, que es diferente porque han habido otros países en la historia donde el antisemitismo ha sido oficial. Sí. En Argentina el antisemitismo no fue oficial nunca, o sea, nunca hubo una persecución directa hacia los judíos. Sí hubieron muchísimos hechos durante la historia de antisemitismo más virulento, más público, más oculto, pero se fueron dando en distintas épocas, cada tanto hay algún recrudecimiento de ¿Hoy cómo estamos parados? Creo que la situación está bastante más tranquila que en otras épocas. Siempre sigue habiendo casos puntuales, profanación de tumbas en los cementerios, sí, pintadas en algún colegio. La tablada siempre el blanco, ¿no? Sí, en el tema de los cementerios tiene más que ver. Hoy, por ahí, después del atentado a la AMIA, como las comunidades están mucho más cuidadas, es mucho más difícil entrar a hacer una pintada o en la puerta de una comunidad porque hay policía dando vueltas, hay cámaras de seguridad. Sí, entonces es mucho más. Esos hechos que antes se repetían mucho más, se han repetido menos, y los cementerios, como son tan grandes, son un blanco mucho más simple, ¿no? para que puedan entrar. Bueno, vamos ahora al tema. ¿Qué te llevó? Porque vos habías escrito un libro anterior muy interesante, y creo que fue durante el escribir ese libro que apareció este tema, buceando seguramente en archivos y demás, la irrupción del judaísmo como religión entre quienes estaban destinados en la guerra de Malvinas, ¿no? En el conflicto de Malvinas. El tema, o sea, yo vengo investigando todo lo que tiene que ver con la comunidad judía y la dictadura desde el año 1998. ¿Fue un blanco la religión, los judíos de la dictadura? Bueno, en mi nuevo libro va a estar saliendo el mes que viene. ¿Qué se llama? Los judíos y la dictadura. Cuento un poco todo ese tema. Los cálculos, las estimaciones más o menos hablan de 1.500 judíos desaparecidos sobre los 30.000, y es un porcentaje mucho más alto de lo que era la comunidad judía en esa época, que no sobrepasaba el 1% de la población total. Pero, sin embargo, ninguno de ellos, o muy poquitos casos aislados, fueron secuestrados por su condición judío. Lo que sí, cuando eran torturados en los centros clandestinos de detención, tenían un aliciente extra o un premio extra por su condición de judío, y los interrogatorios, el tema del judaísmo... Eran más malvados a la hora de la tortura. 100%. O por ahí eran más sádicos. Más sádicos. Ahí me cuesta hablar un poco de que sufrieron más o sufrieron menos, porque la tortura, cuando se sufre, ya no hay un medidor de sufrimiento. Todos sufren por igual. Totalmente. Pero había un ensañamiento especial con los detenidos desaparecidos judíos. En el tema... Pero me decías que en el tema de aparecen los de los rabinos. Empiezo a leer la prensa judía de la época, sí, y encuentro un pequeño articulito de 3 líneas, 4 líneas, que decía que 3 rabinos viajaban a Malvinas. Como mínimo me llamó la atención, porque no es normal que haya rabinos en las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y menos aún porque no conocía nada de eso que hubiera pasado en la guerra. Entonces, muchos años atrás lo guardé, lo recorté, dije, bueno, esto lo voy a seguir en algún momento que tenga tiempo. Publiqué mi primer libro, Operación Israel, sobre la compra de armamentos durante la Argentina e Israel durante la dictadura. Y dije, bueno, vamos con lo siguiente, que era este tema que me había quedado pendiente dando vueltas. Y ahí empecé a bucear, porque no sabía si era para un libro, si era para un artículo en el diario, o si iba a ser un ensayo académico. Y empiezo a bucear y me doy cuenta que es la primera y única vez en la historia argentina que un religioso de otra fe que no sea la católica forma parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Pero en forma oficial o fueron por invitación puntual en ese momento? O sea, que formaran parte, por lo menos que tuvieran la posibilidad de hacer su trabajo ahí, sea oficial o no. ¿Quién? Esto fue un pedido de la comunidad judía. La comunidad pidió
y en ese momento Galtieri, que estaba al frente del gobierno, accedió. Sí, el que accede, o sea, por ahí, no sé si Galtieri mismo fue el que dio la orden, porque esto fue un pedido al Estado Mayor Conjunto, sí, bueno, que era el que manejaba todos los temas de la guerra. No creo que le fueran al presidente con una cosa por ahí tan chica, pero fue el Estado Mayor Conjunto que en ese momento era el contraalmirante Suárez del Cerro, el que estaba al frente. Le presentan primero el pedido cuando 2 semanas después de la recuperación, no les dan respuesta, no les dicen absolutamente nada. Cuando empieza la guerra en sí, o sea, después del 1 de mayo, que son los primeros bombardeos, ahí vuelve la comunidad a hacer el pedido, y en ese momento sí aceptan que estos rabinos viajaran a asistir a los soldados judíos que estaban tanto en las islas como los que estaban desplegados en el continente. Por eso eran 3. Uno de los rabinos tenía destino Puerto Argentino, el otro rabino tenía destino Comodoro Rivadavia y el tercer rabino tenía destino Río Gallegos. Bien. ¿Tuviste ocasión? ¿Viven algunos de los rabinos? Los 5. ¿Los 5? ¿Sí? Sí, son 3 pero son 5, parece que me estoy contradiciendo, pero como los rabinos son de cada comunidad. Sí, es cierto. Y son muy pocos los que tienen 2 rabinos por comunidad, o sea que el rabino se va, queda vacante la cosa, entonces se habían hecho un sistema de postas para ir turnándose y reemplazándose y poder seguir cumpliendo con la función. Entonces por eso terminaron siendo realmente 5 rabinos en lugar de 3. Contame, de esta investigación, ¿qué es lo que más te impactó? ¿La situación de los judíos en la guerra, tanto los que estaban en el continente esperando o no ser trasladados y los que estaban en donde fue la batalla, o el testimonio de los rabinos? El testimonio de los rabinos para mí fue interesante desde el punto de vista de cómo había sido la experiencia de un religioso judío en las Fuerzas Armadas. Porque, o sea, testimonios de, como vos comentabas en la apertura, de que el judío era tratado en forma diferente cuando hacía la colimba, lo encontré diseminado por todos los regimientos del país, más grandes, más chicos, unidades más grandes, unidades más chicos, pasaba siempre, era una constante. Y no solo en la época, sino en todas las épocas que fui hablando con gente. Pero el tema que a mí más me impactó fue el tema de lo que sufrieron los soldados judíos en Malvinas. ¿Por el destrato? Por lo irracional, porque el antisemitismo es irracional, o sea, cualquier discriminación es irracional. O sea, maltratar a otra persona por alguna característica propia es irracional. Pero hacerlo encima, en medio de una guerra, cuando esa persona te está defendiendo a vos mismo, o puede llegar a defenderte a vos mismo, cuando venga el ataque, es totalmente desquiciante. O sea, ya roza lo surrealista directamente. Porque es imposible pensar que un oficial o un suboficial podría estar torturando a ese soldado que estaba defendiendo la patria. Defendiendo la patria de la misma forma que la defendía el agnóstico, el católico o el protestante o el que fuera. Sentir que ese soldado le decían, ¿qué hace usted acá parado si usted es judío? Y era un chico de 18, 19 años con un fusil en la mano, muerto de frío, mal alimentado, mojado, porque las trincheras entraba agua por todos lados, llovía. Es una situación que es muy difícil planteársela. O sea, ¿Cuál era la reacción? Porque seguramente habrás tenido testimonios de los compañeros de vivencia, ¿no? Había dos reacciones. ¿Católicos o agnósticos? Había 2 reacciones. O sea, la reacción del momento era la pasividad. ¿Por qué? Porque cuando el jefe tortura... No meterse y no te podías meter, porque no era por no involucrarse, porque el primero que decía algo, lo estaqueaban de la misma forma que habían estaqueado al otro. O sea, la pagabas, porque ahí eran todos iguales. O sea, el maltrato era en general, o sea... Hay muchísimos casos de torturas a soldados de todas las religiones. Que se termine con el servicio militar obligatorio, bueno, ¿no? Terminó por eso, pero en la guerra hubo muchísimos casos de tortura. No quiero decir que todos los oficiales y suboficiales han torturado a su tropa, pero hubo muchísimos casos. O sea, ese oficial que te torturaba a vos, que torturaba al judío, también estaba torturando a los demás. Pero una vez más, el judío recibía un aliciente, algo especial por su condición de judío. Ahora, cuando terminaba la tortura, cuando volvía a su trinchera ese soldado, la mayoría de los, no quiero decir todos porque hay casos siempre que estaban de acuerdo, o sea, la mayoría de los soldados se acercaban a
a darle su apoyo, a tratar de ayudarlo, a hacer que por lo menos pudiera sobrepasar esa post-tortura de una forma más llevadera, ¿no? Entonces, ese era el sentimiento real de los compañeros, pero la impotencia ante la autoridad, que encima estás en el medio de una isla y es el que manda, es muy difícil, era muy difícil que ellos pudieran reaccionar de otra forma. ¿Tenés idea si este libro lo leyeron hoy miembros de las Fuerzas Armadas y qué opinión les ha generado esto que en realidad vos ponés sobre la mesa un tema hasta hoy prácticamente no develado en forma masiva, ¿no? El miembro de las Fuerzas Armadas lo han leído seguro. ¿Te hicieron llegar comentarios? Sí, por lo menos 2 yo tengo seguro, y uno fue el teniente general Balsa, y el otro fue un amigo mío que es general en actividad hoy en día, y que me ayudó muchísimo a poder entender y a encontrar en los archivos esta información sobre lo que era, sobre lo que era la función del capellán católico en las Fuerzas Armadas, para poder entender qué era lo que tenía que hacer un capellán judío. Los dos me han felicitado por el libro y les ha gustado mucho la forma en que lo abordé, porque el libro no es un ataque a las Fuerzas Armadas. O sea, yo no busco atacar a las Fuerzas Armadas, sino era contar lo que pasaba. Poner sobre la mesa lo que ocurrió. 100%. ¿Y qué dice la comunidad judía? Para la comunidad fue un impacto bastante grande, porque como decías vos al principio, la guerra de Malvinas y cómo han vuelto los soldados llevó a que se los olvidara para siempre, o por lo menos hasta hace un tiempo, y que nadie supiera realmente lo que habían vivido, porque ellos mismos tardaron muchos años por el impacto, por el estrés postraumático que sufrieron, en poder contar lo que realmente les había ocurrido en la guerra. Entonces, fueron pasando los años y la comunidad propia se olvidó, en general, de que había habido soldados judíos peleando la guerra. Y mismo habían sido dejados y olvidados. Entonces, la aparición de estos testimonios y todo le abrió los ojos a muchísimos sectores de la comunidad, no solo en la comunidad central en Buenos Aires, sino en diferentes partes del país, y empezaron a florecer homenajes, invitaciones para que den charlas en diferentes lugares del interior. Con varios veteranos hemos ido a Corrientes, a Tucumán, a Santa Fe Capital, a Córdoba, a La Plata, en Buenos Aires en un montón de comunidades. O sea, se ha empezado a movilizar bueno, ahora aquí en Rosario. Vos, digo, pone en valor el disvalor que generó esta vuelta de Malvinas con la cabeza gacha. Yo no me olvido nunca del ocultamiento que se hizo del regreso, ¿no? Sí, los micros tapados para que no los vieran. Totalmente. En medio de la noche. No hablar. Sí. Bueno, ellos tenían que había firmar. Una orden que flotaba, no estaba escrita, pero en los medios ellos tuvieron que firmar, por lo menos los que volvieron a Campo de Mayo, tuvieron que firmar un documento que no podían hablar de Malvinas, que solamente podían hacerlo sobre las cosas que tenían que ver con la topografía del lugar y compañía. Solamente pudieron hacer una cosa así, o sea, tuvieron ese miedo aparte, porque ninguno quería decir, bueno, voy a violar este artículo. ¿Por qué? Porque estábamos en dictadura. No nos olvidemos que volvieron de la guerra julio del 84, más o menos, día más, día menos. Y era plena guerra, era plena dictadura. Todavía a la dictadura le faltaba más de un año y medio para terminar. Del 82. Claro. Entonces, que le faltaba hasta el 10 de diciembre del 83 para... Y muchos de ellos habían hecho el servicio, bueno, muchos no, todos habían hecho el servicio militar en dictadura, y en algunos regimientos los amenazaban. Justamente con esa... Entonces, ¿qué iban a decir? ¿Que voy a ser un desaparecido yo por contar lo que viví en la guerra? Más todo lo que el trauma que produce la propia guerra, más el maltrato al que fueron sometidos por la sociedad, que no les daban trabajo, porque decían que eran los loquitos de la guerra y compañía. Todo eso llevó a que se fueran cerrando cada vez más, y que bueno, con los pasos de los años y el día a día y compañía, la propia sociedad se fue olvidando de la guerra, se fue olvidando de Malvinas, y Malvinas fue quedando atrás como un hecho que pasó en la dictadura, y ellos la fueron sufriendo. Digo, esto es un poco la secuela que dejan los conflictos armados, los llamados locos de la guerra, que uno generaliza en esa frase, en este caso, la vuelta de los veteranos a
al continente. Sí. Cuando viajas a otro lugar donde también ha habido conflictos, te encontrás con gente que habla por la calle y son prácticamente lúmpenes sociales, porque es muy difícil para toda la sociedad volver a incluir a gente que pasó por un duro trance como ese, ¿no? De estar en un conflicto bélico. Sí, y encima, cuando atrás hay una derrota, además, y encima de todo eso, cuando a la sociedad se le pinchó un globo que le habían construido en base a que éramos la gran victoria, que era la gran victoria, que le habíamos hundido toda la tropa, poco más estamos bombardeando Londres, exactamente. Y de repente nos encontramos que no estábamos a punto de invadir Londres, sino que estábamos volviendo con una derrota terrible que había terminado, que estaba terminando con una idea loca de tratar de ir a una guerra con los británicos. Sí. Entonces, un relato fallido, como cualquier parecido con la realidad, a veces, no sé si es mera coincidencia, pero digo, los relatos a veces no se pueden crear. Los relatos deben ser lo más fidedignos posible, porque después, fíjate, termina como pasó, que desde la noche a la mañana, de ir hundiendo la flota inglesa, y como decís vos, casi invadiendo Londres, terminamos volviendo nuevamente al continente, ¿no? Con lo que se llamó no la guerra, sino una batalla perdida. Sí. Guerra que a lo mejor se gana en lo diplomático el día de mañana. Ojalá. ¿No? Ojalá. Que hubiera sido la forma más correcta de hacerlo. Más civilizada también. Para hacerlo, ¿no? No sabe cuándo se podrá lograr eso, pero porque las cosas hoy no están muy simples para avanzar en el terreno, pero nada, los chinos tardaron 100 años en poder conseguir Hong Kong. Es cierto. Nos quedan algunas esperanzas a nosotros. La perseverancia china, que no la tenemos nosotros. De cualquier manera nos queda, como siempre, glorificar y honrar a los tipos que pusieron el cuerpo, la piel, en nombre de todos nosotros y para defender la bandera, ¿no? Bueno, creo que estamos conviviendo con héroes cotidianamente y cruzándonos en las calles y en los bares. Bueno, eso para mí fue uno de los premios mayores que recibí, o por lo menos el mayor honor que tuve fue poder verlos, que los empezaron a homenajear y los empezaron a considerar dentro de la comunidad luego de que se empezó a conocer su historia, y ver la cara de felicidad en los homenajes que les van haciendo, cuando les entregan una placa, cuando los llaman y compañía. Eso para mí pagó el haber escrito el libro para siempre, ¿no?